Buenos días chicos, ahora veremos el tema de aparato digestivo. Iniciamos con la cavidad bucal, posteriormente veremos otro tema de tubo digestivo y otro de glándulas asociadas. El aparato digestivo participa en la ingestión, masticación, deglución, digestión y absorción de los alimentos. Cada región del aparato digestivo presenta particularidades para llevar a cabo su función. La cavidad bucal tiene la función de hidratar, masticar y aislar los alimentos para formar el bolo alimenticio. La cavidad bucal está constituida por los labios, la mucosa, los dientes, el paladar y la lengua. Iniciamos entonces con la mucosa. Esta está conformada por tejido epitelial y tejido conjuntivo subyacente. El tejido conjuntivo es denso y regular y el tejido epitelial se puede presentar de tres formas. Tenemos mucosa masticatoria, mucosa de revestimiento y mucosa especializada. La mucosa masticatoria está conformada por epitelio plano estratificado, paraqueratinizado o queratinizado. Esta se encuentra en las regiones que sufren mayor fricción durante la masticación, y la mucosa de revestimiento, al contrario de la masticatoria, se encuentra en las zonas que sufren menor fricción y están constituidas por epitelio plano estratificado no queratinizado. Además, en la cavidad bucal se encuentra una mucosa especializada que contiene los botones gustativos responsables de la percepción del gusto, del sabor de los alimentos. En la mucosa se encuentran distintas glándulas salivales. Tenemos, por ejemplo, las glándulas salivales principales, como la sublingual, la submandibular, que se estudiará más a fondo en el tema de glándulas anexas a aparato digestivo. Y tenemos también las glándulas salivales menores que se encuentran dispersas por toda la mucosa de la cavidad bucal. Los labios son como las puertas de entrada, por así decir, a la cavidad bucal y tienen una cara cutánea, como vemos en la imagen, una zona roja y una cara mucosa. La cara cutánea está constituida por piel fina, es decir, epitelio plano estratificado queratinizado, que contiene en todo su espesor glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas y folículos pilosos. La zona roja, al igual que la cara cutánea, está formada por piel fina, pero a diferencia de la anterior, no posee glándulas sudoríparas ni folículos pilosos. Esta tiene una característica a la que debe su color rojo, que es la presencia de vasos sanguíneos muy superficiales. La cara mucosa está constituida por tejido epitelial plano, estratificado, no queratinizado. Los dientes vienen en dos grupos. Tenemos 20 dientes temporales en los niños y 32 dientes permanentes en los adultos. Cada diente tiene una forma, una función diferente. Algunos trituran alimentos, otros los cortan, y todos se encuentran dispuestos en los arcos mandibulares y arcos maxilares, más específicamente en el alveolo dentario. Los alvéolos dentarios son estas estructuras, cavidades óseas que albergan a los dientes, que están constituidas por una placa cortical dispuesta muy inferiormente, una zona esponjosa constituida por hueso esponjoso, como su nombre nos dice, rodeado del hueso alveolar propio, que está constituido por hueso compacto. La estructura que separa un alveolo de otro se conoce como tabique interalveolar. También debemos mencionar un componente muy importante, el ligamento periodontal, que es la estructura responsable de unir el diente a su alveolo. Este ligamento periodontal es tejido conjuntivo denso y regular que, como todo tejido conjuntivo, tiene abundantes fibras colágenas principalmente y fibras elásticas que ayudan a absorber y contrarrestar las fuerzas masticatorias. Existen un grupo de fibras colágenas del ligamento periodontal que se extienden a manera de un tejido, una telaraña, uniendo el diente y el alveolo, que se conocen como fibras de Sharpey. Existen además componentes celulares propios del tejido conjuntivo en este ligamento, principalmente los fibroblastos, que se encargan de la renovación del colágeno.
Podemos mencionar también el componente nervioso, que constituyen dos tipos principales: fibras autónomas encargadas de regular el diámetro, el calibre de los vasos sanguíneos, y fibras sensitivas que se encargan de la sensación del dolor. Los dientes tienen diversas partes, como vemos en la imagen. Por fuera podemos ver que tiene una corona, que sería la porción del diente que sobresale hacia la cavidad bucal, por así decir. La raíz, que es la parte del diente que se encuentra inmiscuida, enterrada en el alvéolo, y el cuello, que se encuentra entre estas dos estructuras anteriores. Además, podemos ver que tienen un componente interno formado por sus componentes mineralizados, que vendrían a ser la dentina, que como vemos en la imagen es esa estructura medio anaranjada que se encuentra en todo el diente; el esmalte, que se encarga de proteger la dentina a nivel de la corona; y el cemento, que cubre la dentina a nivel de la raíz. Más internamente, casi constituyendo como el núcleo de la dentina, tenemos la pulpa, que como se observa tiene abundantes vasos sanguíneos y nervios. Iniciamos con los componentes mineralizados del diente. El esmalte es la sustancia más dura del cuerpo y, como ya mencionamos, cubre la dentina de la corona. Está conformada en un 96% por hidroxiapatita de calcio y en un 4% por materia orgánica, como agua, glicoproteínas, etc. Las células que producen el esmalte se denominan ameloblastos. Estas elaboran el esmalte diariamente en segmentos que se conocen como segmentos en barra. Estos segmentos en barras posteriormente se adhieren unos a otros para formar prismas adamantinos. Debemos mencionar que estos ameloblastos son sustancias no vitales, es decir, mueren antes de que los dientes salgan en la cavidad bucal. Es por esto que el esmalte no puede repararse. La formación del esmalte es diaria antes de que los ameloblastos desaparezcan o mueran, y esta en su calidad depende de la salud de la madre durante las fases prenatales y la salud de la persona después del nacimiento. Es por eso que se pueden encontrar como secuencias sucesivas, es decir, unas zonas más calcificadas que otras en el esmalte, que van a dar lugar a las estrías de Retzius. Tenemos la dentina como el segundo componente mineralizado del diente. Esta es la segunda sustancia más dura del cuerpo y protege a la pulpa del diente. Recordemos que la pulpa era esa porción con abundantes vasos sanguíneos y nervios del diente, la más central. La dentina, que es la que protege a esta, no se confundan, está constituida en un 70% por hidroxiapatita de calcio y en un 20 a 10% por material orgánico, principalmente colágeno de tipo 1. Las células que producen la dentina se denominan odontoblastos. A diferencia de los ameloblastos, mantienen su asociación a la dentina durante toda la vida. Estas células, los odontoblastos, se localizan en la periferia de la pulpa y tienen extensiones citoplasmáticas, que son las que llegan a la dentina. Más específicamente, llegan a espacios en forma de túnel de la dentina que se conocen como túbulos dentinales. Al igual que el esmalte, la dentina presenta zonas de hipocalcificación o calcificación normal dependiendo del estado de salud de las personas, que se van a visualizar como líneas análogas diferentes que se conocen como líneas de Owen. Mencionando un poquito más a la pulpa, que es esa porción central con abundantes vasos sanguíneos y nervios, esta está constituida por tejido conjuntivo laxo, muy inervado y vascularizado. La pulpa se comunica con el ligamento periodontal a través del agujero apical, un orificio pequeño situado en la punta de cada raíz. Los vasos y nervios entran y abandonan la pulpa a través de estos orificios. Anatómicamente, la pulpa se divide en dos regiones: pulpa coronal, localizada en la corona, y pulpa radicular, localizada en las raíces. Histológicamente, la pulpa se divide en tres zonas.
Tenemos la zona odontoblástica, que si recuerdan, estas son las células responsables de producir la dentina. Zona oligocelular, que es una zona libre de células acelular. Como vemos en la imagen, no se perciben núcleos porque, pues, obviamente no existen, no hay células. Y la zona rica en células, debajo de la oligocelular, que es donde se encuentran distintas células propias del tejido conjuntivo. Viendo el último componente mineralizado del diente, tenemos el cemento. Esta es la estructura que cubre la dentina de la raíz. Está constituida en un 50% por hidroxiapatita de calcio y en un 50% por materia orgánica, principalmente colágeno de tipo 1, 3 y 12. Acá el cemento tiene unas células que están encargadas de sintetizar lo que se conocen como cementocitos. Estos cementocitos se encuentran dentro de los espacios lenticulares conocidos como lagunas en la región apical del cemento. La porción de la corona del cemento es una porción acelular que no contiene a estos cementocitos. Y por el contrario, también existen los cementoclastos, que son células que se encargan de reabsorber el cemento durante la exfoliación, es decir, la sustitución de los dientes caducos por sus equivalentes sucedáneos. Continuamos con las encías. Estas están constituidas por epitelio y tejido conjuntivo subyacente. Igualmente el tejido conjuntivo es denso y regular y el epitelio es epitelio estratificado, plano, queratinizado, es decir, corresponde a una mucosa masticatoria. Existe una zona de las encías que es la porción en la que el alvéolo se une al diente, que se conoce como epitelio de unión. Este epitelio está conformado por epitelio plano estratificado no queratinizado. Acá tenemos una imagen histológica. Continuamos con el paladar. El paladar es la porción que separa la cavidad bucal y nasal. Se encuentra dividido en paladar duro y blando. El duro está posicionado en sentido anterior y es fijo, y el blando se encuentra en la región posterior y es móvil, ocupado en su mayoría por músculo esquelético. El paladar duro está constituido por mucosa masticatoria, es decir, epitelio estratificado plano paraqueratinizado o queratinizado. En la región lateral del paladar duro se encuentra abundante tejido adiposo y acinos de glándulas salivales menores. La cara nasal del paladar duro está compuesta por epitelio respiratorio. El paladar blando, al contrario del paladar duro, está conformado por mucosa de revestimiento, es decir, epitelio plano estratificado no queratinizado, y en su región más posterior se encuentra la úvula. Esta estructura igual tiene un epitelio en la superficie, por debajo su tejido conjuntivo, y en el núcleo o la porción más central se encuentran fibras musculares esqueléticas responsables del movimiento de esta estructura. Y para terminar, tenemos a la lengua. Es una estructura grande, móvil, compuesta por fibras musculares esqueléticas entrelazadas. Estas fibras musculares se dividen en dos tipos, extrínsecas e intrínsecas. Los músculos extrínsecos son aquellos que se originan fuera de la lengua pero se insertan en esta y son responsables del movimiento de este órgano de un lado a otro o de afuera hacia adentro de la cavidad bucal. Los músculos intrínsecos son los que se originan en la lengua y se insertan en esta y son responsables de los cambios de forma de este órgano. Como vemos, anatómicamente se clasifica o puede presentar dos componentes, la superficie dorsal de la lengua, que es la que vemos en la imagen izquierda, y la superficie ventral, que es la que vemos en la parte derecha. La superficie dorsal de la lengua presenta 2 tercios anteriores y 1 tercio posterior, separados y fácilmente distinguibles por un surco en forma de V que se conoce como surco terminal. En el dorso de la lengua se encuentran las conocidas papilas linguales. Estas vienen en 4 tipos. Tenemos las papilas filiformes,
que son estructuras delgadas que dan un aspecto aterciopelado a la superficie dorsal de la lengua. Están cubiertas por epitelio plano estratificado queratinizado y ayudan a raspar la comida de la superficie. Estas carecen de botones gustativos. Tenemos las papilas fungiformes que se encuentran constituidas por epitelio plano estratificado no queratinizado y se observan en la lengua como puntos rojos. Esto se debe a que los vasos sanguíneos se encuentran muy superficialmente y le dan ese color. Estas papilas poseen botones gustativos. Las papilas foliadas, que se localizan en la parte lateral de la lengua a manera de surcos verticales. Estas igualmente poseen botones gustativos funcionales que se van degenerando para el tercer o segundo año de vida. Y por último, las papilas caliciformes, que hay entre 8 y 12, grandes, que se encuentran en la parte anterior al surco terminal, que es ese surco en forma de B que dijimos que existe en el dorso de la lengua, y estas igualmente poseen botones gustativos activos. Pero a todo esto, ¿qué son los botones gustativos? Pues los botones gustativos son órganos intraepiteliales que intervienen en la percepción del gusto. Es decir, estos son los responsables de que podamos sentir el sabor de las comidas. Como vemos en la imagen, los botones gustativos están constituidos por 4 tipos celulares. Las células basales, que se encuentran en la parte inferior, células oscuras, claras e intermedias que se encuentran más apicalmente. Las células basales son las responsables de la división y diferenciación para dar lugar a las otras células oscuras, claras e intermedias que se van a encargar de la percepción del gusto. ¿Cómo realizan esto? Las sustancias responsables del sabor o sustancias químicas procedentes de los alimentos se disuelven en la saliva e interactúan con canales iónicos y receptores localizados en las células de los botones gustativos. Esta interacción provoca una alteración del potencial de membrana que lleva a cabo una despolarización, enviando de esta manera una señal al encéfalo. Hay 5 sensaciones gustativas principales: salado, dulce, agrio, amargo y umami. Se cree que aunque cada botón gustativo puede discernir cada una de las 5 sensaciones, existen botones que se especializan en ciertas sensaciones. Esto se debe a la presencia de canales iónicos específicos, como por ejemplo se cree que los canales asociados al sistema de proteína G ayudan a percibir más los sabores amargo, dulce y umami, y los canales de sodio e hidrógeno ayudan a percibir más lo que es el sabor agrio y salado. En la percepción del sabor también participan el olfato, la temperatura, la consistencia de la comida, etc. Este proceso de la percepción es un tanto complejo, se debe un poco más, es decir, a los botones gustativos en conjunto con el órgano olfativo. Bien, con eso concluimos esta primera parte de aparato digestivo, que viene a ser cavidad bucal. Luego veremos todo lo que corresponde a tubo digestivo.